Y seguimos con más Vaca Muerta News para hablar de un tema que, bueno, hace un tiempo no se viene escuchando, que es el tema de las comunidades, ¿no? Que muchas veces, ante algún avance, un progreso, bueno, van y aparecen y siguen reclamando de lo que históricamente vienen reclamando, de ser reconocidos y distintas cuestiones, y también el avasallamiento, ¿no? Que se han generado en distintas tierras. Pero bueno, para hablar de esto, en este momento estamos en contacto con Pablo Cerri, diputado nacional. Bienvenido, Pablo. Darío Irigaray te habla. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, porque bueno, la verdad que es un tema que uno habla, digamos, de todas estas cosas que están viendo por delante, desde el RIGI, bueno, esto de el tema de las inversiones, grandes inversiones, pero no hay una garantía de lo que pasa acá en Neuquén con el tema de las comunidades, ni hablar del libre tránsito, que cortan rutas, bueno, un montón de cuestiones que en Neuquén se dan, pero bueno, sobre este tema puntual sabemos que venís vos trabajando hace un tiempo. Contanos un poco cómo está el tema. En principio, a partir del RIGI, lo que te da previsibilidad es que no te aumenten los impuestos, que no te cambien las reglas de juego en lo legal. Pero está el otro tema de los costos bis, se le llamaba Pechi Quiroga, ¿no? Que aquello que los gerentes no pueden explicar a los accionistas. Y el otro día también viajé con un directivo de una empresa grande de las que operan en Vaca Muerta y me decía, en su momento hubo un proyecto como el de Vale con el potasio que era muy importante, se llegaron a comprar hasta los rieles, había contratado a las empresas para hacer el ferrocarril, se hizo la inversión de la pista de aterrizaje y toda la infraestructura en Mendoza para producirlo, y después terminaron desistiendo porque los distintos pedidos que tenían a lo largo de la realización del proyecto, desde que el puerto de Bahía Blanca, que le habían asignado un lugar, después se lo cambiaban a otro que le costaba $30 millones más, a las distintas localidades por las que pasaba, terminaban complicando el negocio y por afuera de lo que es legal o lo que pueden terminar las leyes, sino que hacen a la aplicación o estas cuestiones de dar previsibilidad. Una vez que está un proyecto planteado que se va a hacer algo, después te aparece una comunidad y no podemos tener certeza, ¿no? Entonces creo que por ahí hay que trabajar el tema, y además del RIGI tenemos que darle certeza a que ellos te van a invertir. En esta línea, Pablo, sabemos que en Neuquén hay muchos temas sin definir sobre tierras, donde uno habla con distintas personas de comunidades y nosotros mismos lo hemos entrevistado, y por ahí nos dice, le preguntamos hasta cuál es su tierra, y me dice, no, estamos esperando que se haga un estudio antropológico y diga en realidad dónde estaba instalada la ruca, dónde transitaban nuestros ancestros, pero todo de acá al horizonte era tierra nuestra, yo desde chiquito andaba por acá, y entonces es muy difícil sentarse cuando tampoco ni ellos saben lo que están reclamando. Sí, en principio hay un marco legal que es la ley 26160, que da un corte al momento de la modificación de la Constitución, que fue el año 94, podés llegar a tirarlo al 2006, pero no es que la 26160 autoriza nuevas tomas o ampliar. Es muy clara en decir que los territorios que se le van a reconocer a las comunidades son aquellos que ocupan ancestralmente, que mantienen las costumbres de la comunidad, y en eso se ha abusado en muchos casos, y por eso lo que pedimos y entendemos es que lo que sea hacer un relevamiento, por supuesto que reconocerle a aquellas comunidades que le corresponde o que tienen derechos, porque lo estipula la Constitución Nacional y la Constitución de nuestra provincia, pero hay que dar una certeza sobre eso y darle un corte de alguna manera, ¿no? Decir, bueno, lo que estaba reconocido, que Neuquén fue de avanzada, porque ya en el año 69 Felipe Zapaga había avanzado en reconocer a comunidades que están en la zona cordillerana sobre todo, y entendemos que hay que terminar este relevamiento y dar certeza, y la provincia tiene herramientas, ¿no? Porque ha hecho relevamientos en su momento antes de comenzar el desarrollo de Vaca Muerta para saber quiénes estaban desde antes en las localidades. Entonces entiendo que es una cuestión que hay que ponerle el cascabel al gato, como quien dice. Desde el gobierno nacional estuvimos hablando con Abruj, que es quien está en el INAI ahora, y ellos también quieren de alguna manera tener esta certeza y se termine de dar el relevamiento y un corte de alguna manera a lo que corresponde, lo que no, porque le pasa a algunas empresas que le concesionan un área donde se les dice que no hay ningún problema, y después con el tiempo le aparece una comunidad, o como ha estado parado el oleoducto Vaca Muerta Sur, por siendo que no pasaba por ninguna comunidad reconocida, pero aducían que el petróleo sí salía de comunidades, ¿no? Entonces, si vamos a empezar con estas cuestiones de, como decís vos, de buscar lo ancestral, buscarle el pelo en la sopa, siempre van a poder encontrar, y eso es lo que genera incertidumbre en aquel que va a invertir, porque dice, me pueden aparecer con cualquier
cualquier cosa, ¿no? Sí, es un tema complejo. Nosotros vemos que, bueno, ha habido tomas de tierras que al día de hoy no se han resuelto, inclusive han instalado hasta cementerios y enterrado muertos hasta el día de hoy, o sea, y sigue sin resolverse, cosas que están en la justicia de Neuquén sin resolverse. ¿Qué opinas de esto? Sí, ahí en algunos casos se ve una cierta connivencia, ¿no?, entre funcionarios y las comunidades, o que lo usan para determinar si esta empresa entra a trabajar o no, o algunas cuestiones que creo que por lo menos lo que ha manifestado el gobernador Figueroa, hay una voluntad de que esto se esclarezca y que haya una previsibilidad para los inversores, pero por ahí no se condice con los funcionarios que después les toca ir a negociar o con las cosas que hablan, ¿no? Entonces creo que tendríamos que tener cierta coherencia y también alinearlo con lo nacional, y si no, habrá que ver, entendiendo que Vaca Muerta es estratégico y así como los ductos que salen, no habrá que dar una jurisdicción federal como se ha hecho en otros casos. En el caso del RIGI se termina cediendo jurisdicción para dar previsibilidad. Creo que en este caso, si no está la provincia en condiciones de dar esta seguridad, habrá que ver que sea, si no, la justicia o las fuerzas federales quienes actúen, pero que hay que encontrarle una vuelta sin dejar de lado ni desconocer los derechos, pero sí tenemos que dar un corte de una vez por todas, si no estamos con muchos vivos que se aprovechan o se te aprovechan de alguna manera el paraguas que le da el mostrarse como comunidad, y que a la larga terminan afectando a las comunidades constituidas que tienen la tradición y tienen los papeles, que ellos mismos, uno habla con ellos y ven que este tipo de cosas los termina poniendo mal con la sociedad, porque se ha generado a partir de unos años, unos 7 o 8 años a esta parte, una mala imagen por parte de las comunidades, entendiendo, como decía antes, que hay muchas que tienen sus derechos y están reconocidos o se les pueden llegar a reconocer, pero también están los vivos que terminan deslegitimando de alguna manera los reclamos. Pablo, sabemos que muchas veces inclusive esto llegó a avanzar en cortes de ruta, en situaciones en el pasado, y se pensaba que desde la llegada de Rolando Figueroa esto iba a cambiar de alguna manera, y no ha cambiado. Se siguen cortando rutas, cualquier reclamo que no es atendido, la gente sabe que tiene que ir a la ruta a cortar porque es la única manera. Pasó hace poquito en el Chañar por temas de seguridad, justamente por falta de policía. La policía fue a atender a los vecinos a la ruta. Esas cosas que uno las cuenta. Imagínate un inversor que venga desde Estados Unidos, te dice vamos a invertir $100 millones y no está garantizado el libre tránsito en la provincia de Neuquén, no están suscriptos al protocolo antipiquete, pueden cortar una ruta por horas, todos los trabajadores a veces se quedan toda una mañana esperando, y capaz que... ¿Qué opinas de esto que sigue sucediendo en Neuquén? Como antes decía, digamos, hoy Neuquén tiene un potencial de cortar y de generar divisas que van a mover la economía del país. Estamos hablando que en el 2031 podríamos estar exportando $30.000 millones. Parece un número que 30.000 no suena tan fuerte, tan grande capaz, pero es el equivalente a todo el complejo sojero que está distribuido en 2 provincias y es la principal actividad económica del país. Así que para que tengamos una idea de lo que puede aportar Neuquén, no solamente que nos genera a nosotros, a los neuquinos, ingresos, sino que va a mover la aguja del país, es importante. Por eso también tenemos que dar estas garantías si queremos que realmente venga la inversión y que podamos poner en valor el recurso, es que tenemos que generar estas condiciones, ¿no? Si, como bien decía, se corta la ruta. Y tuvimos un ejemplo muy claro. Había una inversión posible que se iba a elegir entre la refinería de Plaza Huíncul y la de Luján de Cuyo en Mendoza, que era adaptarla para trabajar, para poder procesarlo el petróleo de Vaca Muerta, que es más liviano. Y la decisión terminó yéndose a Mendoza, y uno de los argumentos principales es que la de Plaza Huíncul está 30 días al año cerrada por piquete, por bloqueo, y la de Luján de Cuyo no tiene ni un solo día perdido de trabajo. Entonces, a la larga, estas cosas también terminan haciendo que las inversiones que tengan que hacerse para extraer el recurso se van a hacer en Neuquén, pero las otras que agreguen valor o que puedan tener otro tipo de incidencia se van a ir a otro lugar porque no tienen estos problemas que tenemos nosotros. Así que creo que es clave, si realmente queremos desarrollar Vaca Muerta, más allá del RIGI que te da una contención en el PIB, una regla de juego, estas otras cosas que tienen que ir a la par, lo que vos nombrabas por ahí, la falta de agua en Añelo, la falta de gas, en el Chañar que se quejan los habitantes, también ahí está la pata del Estado que ya está teniendo ingresos extraordinarios y está teniendo y vamos a tener gran cantidad de ingresos los neuquinos, que eso se transforme en una mejora de la calidad de vida de los que están influidos sobre todo por su Vaca Muerta, pero para todos los neuquinos básicamente, y no como pasa hoy que el 100% de las regalías que vienen del petróleo se las consume el Estado, ¿no? Ya sea en gasto de mantenimiento de sueldo o mantener una estructura de un Estado que es ineficiente y demasiado grande. Pablo, te agradecemos muchísimo por el contacto y bueno, seguiremos de cerca todos estos temas que bueno son sumamente importantes para el desarrollo de Vaca Muerta. Bueno, muchas gracias por el espacio y a disposición, y creo que sí, como bien decís, es un tema que tenemos que abordarlo entre todos, desde la esfera nacional, los que tenemos una responsabilidad, por supuesto la provincia que quien tiene que ejecutar este tipo de políticas, pero y la industria también que debe involucrar
involucrarse y de alguna manera poner su visión o su apoyo, y la comunidad también que entendamos que si no generamos estas condiciones va a ser difícil que vengan las inversiones. Así que creo que hay que empezar a transitar ese camino, y más allá del RIGI tenemos que dar el RIGI costos grises, le llamo, ¿no? De dar previsibilidad, que no haya corte de ruta, que no te aparezca que si se dijo o se le otorgó una concesión donde se dice que no hay ningún tipo de comunidad, después no le aparezca una. Así que creo que ese es el gran desafío. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y estábamos en contacto con Pablo Servi, diputado nacional de la provincia de Neuquén, para hablar de temas como comunidades y también temas de cortes de ruta. Y seguimos con más Vaca Muerta News.